a ver si se vale.
Queremos darles la bienvenida a nuestra segunda jornada, este viaje que ha sido este encuentro de TPS virtual. Comenzamos nuestra primera sesión con Laura Pastorini, que nos contó un poco cómo había sido este viaje de traer esta metodología hasta acá. Ejercitamos algunas prácticas básicas de SPT. Y hoy día nos llena de orgullo contarles que está Arawana con nosotros, nos va a acompañar en esta sesión. Ella es la creadora de esta metodología que permite que estemos aquí ya 130 personas de habla hispana reunidas para escucharla, para estar con ella, para poder practicar con ella. Queremos pedirles también que el espacio lo cuidemos entre todos. Arawana habla inglés, no habla español, y Laura Payares, nuestra querida Laura Payares, nos va a ayudar traduciendo a Arawana. Entonces puede ser que los ejercicios y las cosas se tomen un poquito más de tiempo. Entonces les pedimos que entre todos cuidemos el campo social que hoy día somos para que esto se desarrolle de la mejor manera posible. ¿Sí? Eso queríamos contarles. Entonces puede ser que en algunos momentos, por ejemplo, para compartir o para hacer preguntas, no vamos a alcanzar todos a preguntar, vamos probablemente a algunas preguntas. Entonces una manera también colaborativa de cuidar el espacio es quizás hacer preguntas que sintamos que nos puedan representar a varios, y que ahí vayamos cuidando este espacio. Ese es el pedido y la invitación que les queríamos hacer para hoy, y estamos infinitamente agradecidos y orgullosos de que esto haya sucedido. Y quisiéramos invitarlos a llegar con un centramiento, ¿sí? Les vamos a pedir que se sienten derechos, sientan su espalda, sientan sus pies sobre la tierra. Que respiren. Ay, míralo aquí. Respiramos, sentimos nuestro cuerpo, nuestros pulmones, nuestro peso en la tierra, la fuerza de gravedad que nos sostiene. Estamos muy honrados de darles la bienvenida a ustedes y a todo el poder personal y espiritual que aportan a este círculo de teatro de la presencia social. Agradecemos tu entusiasmo y tu inquietud, tus preguntas claras y sus grandes caras de interrogación.
Damos la bienvenida a todos esos ojos y corazones abiertos, junto a sus dudas y a su escepticismo. Eres bienvenida aquí. Tu cultura es bienvenida. Tu origen étnico es bienvenido. Tu raza, tu tono de piel, tu acento, tus preferencias alimentarias y todas las complejidades que conforman tu identidad cultural son bienvenidas aquí. Las historias y las experiencias de tus antepasados son honrados y bienvenidos. Te damos la bienvenida con todas las conexiones que traes contigo, a los ancianos y niños en tus vidas, sus parejas, hermanos, padres, los animales en sus vidas, sus antepasados y aliados espirituales y otros seres queridos en sus comunidades. Con todo lo que traes contigo, eres bienvenida aquí. Damos la bienvenida a tu práctica espiritual, a tu afiliación religiosa, a tu caminar espiritual. Cualquier forma en que sostienes ese aspecto de tu vida es bienvenido. Tu amor es bienvenido aquí. Cómo amas a quien amas y tu comprensión del amor son bienvenidos. Le damos la bienvenida a todas las formas en que tu sexualidad se ha desplegado y se continúa desplegando. Eres bienvenida aquí. Le damos la bienvenida a todas las formas en que tu género se ha desplegado y se continúa desplegando. Te damos la bienvenida en tu saber y curiosidad. Te damos la bienvenida en tus privilegios, logros y necesidades. Te damos la bienvenida en tu dolor. Te damos la bienvenida en tu culpa y tu vergüenza. Eres bienvenida aquí. Tus peculiaridades y ambigüedades son bienvenidas. Agradecemos tu humor y tu contemplación silenciosa. Damos la bienvenida a las partes de ti que aún estás descubriendo. Le damos la bienvenida en su papel de exploradoras, viajeros, activistas, curanderos, maestras, curiosos, intuitivas, padres, madres, cuidadoras, estudiantes, artistas, brujos, brujas, adivinos, magos, educadores, chamanes, cultivadores y guerreros. Les damos la bienvenida en cualquier estado de bienestar mental y físico en que estén viviendo actualmente. Agradecemos todas las experiencias que te llevaron a este momento. Gracias por sobrevivir. Damos la bienvenida a tus heridas y cicatrices, tus emociones. Todas ellas también son bienvenidas. Eres bienvenida aquí. Gracias por traer a tus antepasados contigo. Les damos la bienvenida también. Ancestros, por favor quédense con nosotros, colaborando con nosotros para anclar la curación y todo lo que más se necesite en estos tiempos. Damos la bienvenida a sus conexiones sagradas con las tierras en las que fuiste concebido, las tierras que albergaron sus nacimientos,
y las tierras de sus antepasados. Las tierras en las que estás parado actualmente y toda la vida que te precedió. Los animales, los pueblos indígenas de la tierra en la que estás parado. Ahora, individual y colectivamente, preparamos el suelo en cada una de nuestras tierras a través de nuestras intenciones y damos la bienvenida a las semillas de nuestras visiones para todos los seres, aquellas que hemos concebido y recolectado en este viaje y en todos los viajes. Damos la bienvenida a los brotes que estamos viendo aparecer en sus tierras, jardines, bosques, selvas y campos, en sus corazones, mentes, cuerpos y almas. Dejen que sus raíces se hundan en este campo pleno de nutrientes, entrelazándose y conectándose a los sistemas de raíces de todos los demás seres vivos por aquí. A medida que construimos colectivamente nuestro poder para soñar y crear un círculo de transformación y curación aquí en nuestro planeta. Sean bienvenidas, bienvenidos aquí. Sea bienvenida, entonces, la creadora del Teatro de la Presencia Social, Arawana. Estamos muy felices de tenerte aquí y quisiéramos invitarte en este primer momento que nos cuentes un poco de los fundamentos o cómo nace el Teatro de la Presencia Social. So Arawana, we are very happy to have you with us here today, and we would like to invite you to tell us about the origins of social presencing theater. Muchas gracias. Thank you so much. This is such a beautiful, welcoming ceremony. Esta es una ceremonia de bienvenida tan hermosa. And I feel my own ancestors, even though they're not from Latin America, my own ancestors came along also. Y siento a mis propios ancestros, aunque no son de América Latina, ellos vinieron aquí ahora. And right now on the planet with so much difficulty, with the pandemic and with the natural disasters and violence and political craziness. Y ahora en este mundo que hay tantos problemas con la pandemia y los problemas ambientales, la política y la locura que hay. It's important that we all can connect with our own wisdom and our own strength at this time. Es importante que cada uno de nosotros conecte con nuestra propia sabiduría y nuestra propia fortaleza en estos momentos. So thank you very much for taking the time and joining in this group this evening. Así que muchas gracias por tomarse el tiempo y unirse a este grupo esta tarde. So we can do some practice together and just be with one another in this way of embodied presence. Así podemos practicar juntos y estar unos con otros en esta forma de práctica corporizada, de presencia corporizada. I was thinking about the origins, which was the request that I received to speak a little bit in the beginning about origins. Estaba pensando en la pregunta que me hicieron, me pidieron que hablara un poquito acerca de los orígenes. And so many of you know, and it's wonderful to see so many of you that we've worked together before. Algunos de ustedes ya lo conocen y es tan hermoso encontrarlos aquí, que aquellos con quienes hemos trabajado juntos ya.
including Laura, who I so appreciate and makes it possible for me to be here. Incluyéndome a mí, que lo aprecia por la traducción, que hace posible que ya esté aquí ahora. So I think most of you know that my background is actually as a dancer. Creo que la mayoría de ustedes sabe que mis antecedentes son como bailarina. And when I first met Otto Scharmer and Peter Senge, I had been my whole career in dance. Y cuando conocí a Otto Scharmer y Peter Senge, toda mi carrera la había hecho en la danza. And does everyone know who they are, who Otto Scharmer is? ¿Todos saben Scharmer? Only that maybe some people don't know that he is the person who articulates this change theory, which is called Theory U. Algunas personas quizás no lo sepan, Otto Scharmer es la persona que articula esta teoría acerca del cambio que se llama teoría U. Which is based on this inner capacity for what he calls presencing. Que está basada en esta capacidad interna de lo que él llama presenciar. Which we could also call awareness. Que también podríamos llamar conciencia plena. So I mentioned before my ancestors that my background is, my father was Japanese. Bueno, mencioné a mis ancestros antes y mi padre era japonés. And I'm very interested in the story of the sun goddess. Y estoy muy interesada en la historia de la diosa del sol. And because her brother, one of her brothers, caused all this disruption of weather and social disruption, she hid. Y como uno de sus hermanos causó mucho caos, ella se escondió. And the community of the different gods and goddesses, they tried to bring her out. Y la comunidad de distintos diosas y dioses intentaron que saliera de su escondite. And one of the things that they did was that they put a mirror up and offered some jewels. Y alguna de las cosas que hicieron fue poner un espejo y ofrecerle joyas. But she didn't come out. Pero ella no salió. Until one of the goddesses, whose name was Uzume, hasta que una de las diosas, que se llamaba Uzume, she got out a wash tub, salió de una bañera, she got up on the wash tub and she started to dance. Se paró en la bañera y se puso a danzar. And she did this kind of silly, seductive dance, and all of the community started to laugh. Y hizo una danza bastante tonta y toda la comunidad se puso a reír. Which made the sun goddess come out of the cave and see her reflection in the mirror. Esto hizo que la diosa del sol saliera de su escondite en la cueva y viera su reflejo en el espejo. So the dancing and the laughter brought her out so that she could see her own brilliance. Entonces esta danza y todas las risas hicieron que saliera y pudiera ver su propio brillo. So I've always been interested in how the arts and movement might be able to help people see their own brilliance. Y siempre he estado interesada en la forma en que el arte y la danza puede hacer que las personas vean su propio brillo. And then I've spent many years studying Japanese court dance. Y también pasé muchos años estudiando las danzas de corte japonesas. And this was dance which originally had to do with how to bring more gods into the world. Y estas son danzas que originalmente tenían que ver con la manera de atraer más dioses a la tierra. And it was performed for the Emperor of Japan and the leaders of that country.
Y estas danzas se bailaban para los emperadores de Japón y los líderes del país. The thought is that this music and dancing brought down the wisdom that the leaders needed in order to be able to lead the country in a sane and compassionate way. La idea era que estas danzas lograban atraer la sabiduría y la belleza que estos líderes necesitaban para dirigir el país. So I was interested in how, again, the wisdom that leaders need today could be evoked by, in this case, some kind of music and dance, which brought down this quality, what was called the sort of energy of heaven onto the earth. Y me interesa ahora la forma en que quizás la música y la danza podría atraer la sabiduría que los líderes actuales necesitan. And then the third, so these two things have been part of the origins. Entonces, estos dos elementos han sido parte de los orígenes. My own work also had to do a lot with improvisation. Y mi propio trabajo también tuvo mucho que ver con la improvisación. And I worked in schools with kids. Y trabajé en escuelas, en liceos con niños. And in the communities doing social projects. Y trabajé en las comunidades con proyectos sociales. So this combination of a kind of dance and then social engagement. Y esta combinación de danza y acción y compromiso social. And then leadership. Y el liderazgo. It went with the second part of my life, which was that I have been a student of meditation for many years, since the middle 1970s. Se unió con la segunda parte de mi vida y es que yo fui estudiante de meditación durante muchos años, desde los años 70. So we have meditation. Entonces, tenemos la meditación, dance, la danza, social change, el cambio social, and leadership. Y el liderazgo. And then I ended up meeting Otto Scharmer. Y después terminé conociendo a Otto Scharmer. Almost by coincidence. Casi por coincidencia. But he was quite interested in how movement, arts, and theater could be useful in understanding social field shifts. Y Otto estaba muy interesado en la forma en que el teatro, el movimiento y las artes podían estar vinculados con los cambios en los campos sociales. In how organizations and social systems could shift from a very, what he called ego-oriented or self-agenda, only being concerned about our own agendas. Y en la forma en que las organizaciones sociales podían pasar, cambiar de agendas que estaban muy orientadas al ego, to co-creating from an eco or a very global sense of what a system change could be. A agendas que estuvieran relacionadas con el eco y los cambios sociales. So this began I met Otto in 2003. Conocí a Otto en 2003. And then started to work with him in 2004. Y empecé a trabajar con él en 2004. I had no idea what social presencing theater, he wrote about it in the book called Theory U, Social Presencing Theater. Y yo no tenía idea, pero él escribió en el libro que se llama Teoría U, escribió sobre el teatro de la presencia social. But I had no idea what that was. Pero yo no tenía idea a qué se refería, a qué era eso.
And neither did he. Y él tampoco. He had a sense of something. He had an idea of something that could make visible this kind of inner quality, which he called the social field. Y él tenía un cierto sentido, una idea de hacer visible esta idea que él llamaba el campo social. So with some friends and colleagues, we tried to make something that would go with these ideas. Entonces con algunos amigos y colegas intentamos hacer algo que se relacionara con estas ideas que tenía Otto. And that is now what we call social presencing theater. Y eso es lo que ahora llamamos teatro de la presencia social. Social means that it's done in groups with other people. Social quiere decir que se hace en grupos con otras personas. Presencing means that the main ingredient in how to practice it is awareness. La presencia se refiere a que el ingrediente principal en la práctica tiene que ver con la conciencia plena. And it's an awareness which can notice the basic goodness of every person. Y es una conciencia que puede dar cuenta de la bondad básica de cada persona. Like your welcoming ceremony, it welcomes every person. Como la ceremonia de bienvenida que escuchamos hoy, que le da la bienvenida a cada persona. The word theater, we are using from its root meaning. La palabra teatro la estamos usando con su sentido original, con su raíz original. So it's not about acting. No tiene que ver con la actuación. The original meaning of the word theater is a place where something becomes significant, becomes visible. La palabra original teatro tiene que ver con el lugar en donde algo significativo se hace visible. So because we are embodied, our bodies are visible. Entonces, como nosotros estamos corporizados, nuestros cuerpos son visibles. Thoughts are not visible. Nuestros pensamientos no son visibles. Words are not visible. Las palabras no son visibles. But the body is visible. Pero el cuerpo es visible. And what we do, where we move, how we move, expresses an inner quality. Y lo que hacemos, a dónde nos movemos, cómo nos movemos, expresa una cualidad interior. It expresses how we think and how we feel. Expresa cómo pensamos y cómo sentimos. So when we use our body to actually express a quality of our experience or a quality of the collective experience, is invisible to all of us. Entonces, cuando utilizamos nuestro cuerpo para mostrar una cualidad de nuestra experiencia interior o de la experiencia colectiva, se hace visible a través del cuerpo. So the key to the work, entonces, la clave de este trabajo, as many of you know, como muchos de ustedes saben, starts with ourselves. Tiene que ver con nosotros mismos, comienza en nosotros mismos. It's an awareness of ourself. Es una conciencia de nuestro sí mismo. Which means noticing specifically when we feel open mind, open heart, open will. Que tiene que ver con saber específicamente cuándo sentimos nuestra mente abierta, nuestro corazón abierto y nuestra voluntad abierta. And when for any number of reasons we feel closed in and unable to extend out. Y cuando por un sinnúmero de razones nos sentimos encerrados e incapaces de abrirnos hacia afuera. Self-awareness just notices, now I feel more open up, now I feel more closed. It notices that.
La autoconciencia se da cuenta de cuando sí me siento un poco más abierta o me siento un poco más cerrada. Se da cuenta de eso. The closing often has to do with a kind of fear reaction and habitual thinking. Cuando estamos cerradas, en general tiene que ver con pensamientos habituales y con miedo. And the second thing is that our awareness practice is aware of others. La segunda cosa es que nuestra práctica de conciencia plena, la palabra en inglés es awareness y no tenemos una traducción al español, usamos conciencia plena. Sí. And we say in social presencing theater that we have awareness antennae that go up. En el teatro de la presencia social decimos que tenemos antenas de conciencia plena que se expanden en todas las direcciones. So we have a sensing system, and the body becomes this sensing mechanism into our environment and into how others experience. Y tenemos un sistema sensor y nuestro cuerpo se convierte en el sensor del mundo externo y de cómo experimentamos las cosas y cómo otros las experimentan. But the last awareness, so the first one is self-awareness, the second is others' awareness, but the third one, which we use very much in social presencing theater. Entonces, la primera es la autoconciencia, la segunda tiene que ver con la conciencia de los otros y la tercera es una conciencia plena que usamos mucho en Teatro de la Presencia Social. Is awareness of now, of this very moment. Y es la conciencia plena de la hora, de este mismo momento. Without any kind of interpretation or ideas or meaning. Sin ningún tipo de interpretación, ideas o significados. But being able to rest in this very moment of experience. Tiene que ver con ser capaz de descansar en este preciso momento de la experiencia. Because ¿Por qué? that is how we sense the possibility. Porque así es como podemos sentir la posibilidad. That is how we get in touch with our own creativity. Así es como podemos entrar en contacto con nuestra propia creatividad. And in the days, this time that we live, we need this feeling sense of innovation and possibility. Y en este tiempo en que vivimos, necesitamos esta sensación sentida de posibilidad e innovación. And this sensing into what we call the emerging future, what is possible. Y este sentir del futuro emergente, acerca de aquello que es posible, that is based on our open mind and open heart, que está basado en nuestra mente abierta y nuestro corazón abierto, this supports our courage to actually step out and get involved in this messy, messy world. Esto es lo que apoya y sostiene nuestra valentía para dar un paso y involucrarnos en este mundo tan desordenado. So the practices themselves are in support of a larger intention to be of benefit in this world. Entonces, las prácticas que hacemos tienen la intención de apoyar una intención más general de ser de beneficio a este mundo. Their intention is to bring wisdom, recognize the wisdom in each of us. La intención es atraer sabiduría y reconocer la sabiduría en cada uno de nosotros. And give each of us the strength to be leaders in our own context, whatever that is. Y darnos a cada uno de nosotros la fortaleza para ser líderes en nuestros propios contextos, sean los que fueren. So can we start with the practice? Así, ¿podemos empezar con la práctica?
this is for many of us who've been together before or who are in our practice groups. Everyone knows what the 20-minute dance is. Para las personas que ya están en los grupos de práctica y que han estado con nosotros, todos saben ya qué es la danza de los 20 minutos. It is our daily basic practice. Es nuestra práctica diaria básica. And you did it last time, I think, with Laura Pastorini. Y creo que la última vez la hicieron con Laura Pastorini. So if people missed that, I'll give a little bit of instruction. Entonces, si algunos de ustedes lo perdieron, voy a dar un poco de instrucciones. Very simple. Muy simple. We alternate from shape. So right now, just make your body into a shape, which means that you're still. Entonces vamos a alternar formas. En este mismo momento, pongan su cuerpo en una forma que es la de quietud. Put your attention there. Y pon tu atención ahí. Feel your feet and legs. Siente tus pies y piernas. Back, shoulders. La espalda, los hombros. Muscles of your face. Los músculos de tu cara. Now, change to another shape, so you feel another shape. Y ahora cambia a otra forma, de manera que sientas otra forma. And again, pause there and feel that shape. Entonces haz una pausa ahí y siente esta forma. Where's your weight? ¿Dónde está tu peso? Where's your focus? ¿Dónde está tu foco? Now do it one more time, a shift to another sitting shape. Y ahora cambia otra vez a otra posición sentada. Just like a sculpture, you feel the back of it, the sides, and the front. Como una escultura, sientes la parte de atrás, los costados y el frente. Now this time, when you move from your shape, attend now to the movement between, like start the movement. Entonces esta vez, cuando cambien a otra forma, presten atención al movimiento que hay entre medio. Inicia el movimiento. You're moving somewhere. Te estás moviendo en alguna dirección. You feel the movement until it stops in a shape. Y sientes el movimiento hasta que se detiene en una forma. Once more, you feel the movement start. Y ahora una vez más, sientes que el movimiento empieza. Continue. Continúa. And you feel it end in another shape. Y sientes que termina y ya estás en otra forma. Once more. Una vez más. Just begin your movement. Continue. Solo comienza tu movimiento, continúa. And end. And rest. Y finaliza y descansa. So that's the content of your practice. Moving still, moving still. Entonces este es el contenido de tu práctica. Movimiento, quietud, movimiento, quietud. And I'm going to ask you to do it lying down, moving to sitting, and moving to standing. Y les voy a pedir que lo hagan empezando acostados en el suelo, moviéndose hacia estar sentadas y luego a estar de pie. Okay, is that clear? ¿Está claro? Entonces empezamos. And then you do some moving and still on the ground. Empiezan en el suelo y van haciendo algún movimiento en el suelo. And then you move to sitting, again, whenever you would like. I'm not going to say, now move to sitting. You just do some on the ground and then some sitting. Entonces van a hacer algunas formas en el piso y luego cuando sientan ganas, eso no está fijo, van a hacer algunas posiciones sentados. And then you move to
standing, and also you're moving and still in a standing level. Y luego van a pasar al nivel estando de pie y ahí van a hacer otras formas. If you would like to practice, I hope you all have a little space near your desk or your chair or wherever you're sitting. Espero que todos tengan algún pequeño espacio cerca del escritorio o de su silla o donde estén. And you're welcome to do with your eyes closed if you'd like. Y pueden hacerlo con los ojos cerrados si quieren. That's fine. You don't need to look at the screen. Y no necesitan mirar la pantalla. The practice will be about 10 minutes. La práctica durará unos 10 minutos. And I will tell you after 5 minutes so that you know when the time is half over. Y les voy a avisar cuando hayan pasado 5 minutos para que sepan por dónde estamos en la mitad de la danza. And then I will tell you when the time is over. And Y luego les diré cuando el tiempo ha terminado y vamos a cerrar. when you have thoughts about what you're doing, I'm going to ask you to just let those thoughts go. Entonces, cuando tengan pensamientos acerca de lo que están haciendo, les voy a pedir que dejen que esos pensamientos sigan su camino. You're using this aspect of mind, which is called mindfulness, to rest your attention on the feeling of the body. Entonces están usando este aspecto de la mente que se llama mindfulness, que consiste en dejar que la atención descanse en el cuerpo. You're going to be 100% loyal to your body. En esta danza vas a ser 100% leal a tu cuerpo. Which means that you really feel what it feels like. Y esto significa que realmente vas a sentir cómo se siente. Perfect. Perfecto. So please find your space on the floor if you haven't yet. Así que por favor encuentra tu lugar en el suelo si todavía no lo has hecho. You can begin your practice. Y puedes comenzar tu práctica.
Una reunión. Our time is about halfway through now. Ahora nuestro tiempo ya está en la mitad. Remember to let go of your thinking and let your attention rest on the feeling of the body. Recuerda dejar ir tus pensamientos y dejar que tu atención descanse en el sentir del cuerpo, en las sensaciones, which is either still or moving. que está o moviéndose o quieto.
You can move toward your ending. Y ahora puedes ir moviéndote hacia el final de tu danza. And when you find your ending, if you could just remain there in your final shape for a moment. Y cuando llegas al final, si puedes quedarte en tu posición final por un momento, noticing your embodied presence, tomando conciencia de tu presencia corporizada, and having a very good sense of the whole back and sides of your body. Y teniendo un sentido muy claro de la parte posterior de tu espalda, la parte posterior del cuerpo. Then please return to your chair. Y por favor ahora regresa a tu silla. If you would like to write a word or two in the chat or in your own journal about your 20-minute dance, feel free to do that. Y si tienes ganas de escribir unas 2 palabras en el chat o en tu diario acerca de esta danza de 20 minutos, siéntete libre de hacerlo. So you have a moment to reflect on something about your experience, just a word. Para que puedas tener un momento de reflexión sobre tu experiencia, aunque sea una palabra. Beginning, calm, always I born with this dance. Deep, grateful, openness, peace. Communication, reconnection, tension, wisdom of the natural movement, curiosity, expansion, acknowledging, freedom. My back needs attention, respect. Beautiful. Hermoso. And so this is something obviously you can do for yourself to be more embodied and more in touch. Y obviamente esto es algo que puedes hacer para ti mismo, para estar más corporizado y más en contacto contigo mismo. You can just do it at home. You don't have to go out, and it's free, and you don't have to remember any sequence. Es algo que puedes hacer en tu casa, no necesitas salir, es gratuito y tampoco necesitas recordar ninguna secuencia. Very user-friendly. Es muy amable con el usuario. Very helpful. It's a check-in that we do with our own body every day. Y es una manera de chequear cómo está nuestro cuerpo cada día. And it's one of the ways that we prepare for the work that we're doing with others. Y también es una forma en que nos preparamos para el trabajo que estamos haciendo con otras personas. So we would like to move to the practice which is called the stuck, and many of you have done this before, and I do it very frequently, as much as I can. So I hope that works for everyone. Y ahora vamos a pasar a la práctica que denominamos el atascado, y la pueden hacer también cuando quieran. Yo la hago muy frecuentemente y espero que les dé un buen resultado a todos. It is a practice that can be done in a group, and usually is done in groups. Es una práctica que puede ser hecha en un grupo y en general se hace en grupos. But it's also important that we understand how to do it as ourselves, moving in a stuck practice and with others reflecting. Pero también es importante que aprendamos a hacerla con nosotros mismos para ver cómo vivenciamos el atascado y viendo a los demás reflejarnos esto.
And that's what we'll do this evening. Y esto es lo que vamos a hacer esta noche. So just a brief frame on the stuck, which is that stuck is never a problem. Entonces, un poco de marco acerca del atascado, y lo primero es que el atascado nunca es un problema. It is a natural part of any innovation process. Es una parte natural de cualquier proceso de innovación. There are times when things move ahead easily. Hay veces en que las cosas ruedan fácilmente. And there are times when there are challenges. Y hay muchas veces cuando hay desafíos. Breakdowns. Hay rupturas. Obstacles. Obstáculos. Just things not moving forward. Cuando las cosas no están yendo hacia adelante. And that could be because of an external circumstance. You have not enough money to do the project, or your boss doesn't approve of what you're doing. A veces esto tiene que ver con causas externas, por ejemplo, no tienes suficiente dinero para tu proyecto o tu jefe no aprueba lo que estás haciendo. It can also be an internal obstacle of feeling inadequate or kind of no confidence. O puede ser un obstáculo interno de sentirte inadecuada o con falta de confianza. But in this particular practice, it doesn't matter. Pero en esta práctica en particular no importa. It's just an opportunity to learn. Solo es una oportunidad para aprender. We make friends with this practice so we can, or this stuck, so we can really listen in to what it is that is trying to tell us. Te haces amiga de esta práctica del atascado para que realmente puedas sentir qué es lo que te está diciendo. So we are saying that the body has a particular kind of knowing that can be unlocked if we stop thinking so much about what should happen or what we want to happen. Entonces lo que estamos diciendo es que el cuerpo tiene un tipo de saber acerca de lo que se puede hacer que no tiene que ver con el pensamiento. Exactly. So here's how we're going to do this together in the beginning, and then we'll have breakout groups of 3 or 4 to try it out with others. Entonces, primero lo vamos a hacer todos juntos y después nos vamos a dividir en grupos de 4 para hacerlo con otros. But the first part is just establishing what you'd like to work with this evening. Pero la primera parte consiste en definir con qué quieres trabajar ahora. So take a moment and think about this for yourself. Where in your life or work, it's usually a work setting, but you can use something else if you'd like. Where do you find a place which is not moving forward? Entonces te tomas un momento para pensar en dónde, en tu trabajo o en tu vida, en general es en el trabajo, donde hay una situación, algo que no esté yendo para adelante. Something that is not, that you want to make, that you want to create, and there's an obstacle to that. Algo que quieres hacer, algo que quieres crear, y hay un obstáculo para eso. Could be a relationship to another person, could be all sorts of things. So we need a minute so that everybody has something to work with. Puede ser una relación o todo tipo de situaciones. Entonces necesitamos un minuto para que todos definamos con qué queremos trabajar. You won't need to share the story. So bring something that's meaningful for you. You won't need to share what it is with others. No va a ser necesario que compartas sobre qué vas a trabajar. Así que puedes concentrarte en algo que realmente tenga sentido para ti ahora. We often say, if there's anybody that doesn't have the stuck, they can have one of mine. A menudo decimos, si hay alguien que no sabe cuál es su atascado, puede tomar uno de mis temas. Okay,
Now, the next step is, if you could do it seated, but I'm going to ask you if you can to stand. Entonces el siguiente paso es, les voy a pedir, si necesitan pueden hacerlo sentados, pero les voy a pedir si pueden se pongan de pie. So take a moment just to stand and feel where you are, what your environment is. Entonces toma un momento para estar de pie y sentir ahí donde estás. ¿Cuál es tu entorno? Those of us on the screen are one part of your life, but the other part of your life is just where you are right now. Nosotros en la pantalla somos parte de tu vida, pero lo siguiente es el lugar en el que estás en este momento. Now, take a moment and feel this obstacle or this stuck place in your work life, in your life, and if you could make a body shape that expresses the forces that you feel. So this Entonces, ahora tómate un momento para sentir este obstáculo en tu vida laboral o en lo que sea y sentir en tu cuerpo qué forma toma este obstáculo, esta sensación de estar atascado. It's not my reaction to what's happening. No se trata de mi reacción acerca de lo que está sucediendo. It's not exactly like psychodrama. No es exactamente como el psicodrama. No se trata de mi reacción. That's probably a good thing, but that's not what we're doing here. Probablemente eso sea bueno, pero no es lo que estamos haciendo acá. In this case, we're feeling the forces that seem to be holding us stuck. En este caso estamos sintiendo las fuerzas que parecen mantenernos atascadas. So, we could feel like we're being pushed down. Por ejemplo, podríamos sentir que algo nos está empujando hacia abajo. We could feel that we want to go forward, we're being held back. Podríamos sentir que queremos ir hacia adelante, pero hay algo que nos tira hacia atrás. We could feel like we're out of balance and just teetering on one leg. Podríamos sentir que estamos perdiendo el equilibrio y estamos parados en un solo pie. Or we're pulled in different directions. We have family and having to do online schooling with our kids, and we have work to do. So we're pulled in different directions. Por ejemplo, podemos sentir que estamos siendo tironeados en distintas direcciones, tenemos trabajo, tenemos que hacer la escolarización en línea con nuestros hijos, tenemos que ocuparnos de otras cosas y sentimos que hay fuerzas que nos tironean. So what is your shape? Everybody just take a moment, try to feel into the body. You don't need to rush. Entonces, ¿cuál es tu forma? Cada uno toma un momento, siente la forma en su cuerpo, no hay necesidad de apurarse. And then please create the shape that best embodies for you your stuck place. Y por favor, crea la forma que mejor pone en tu cuerpo, que mejor corporiza ese sentido de estar atascado. So you feel where your feet are and where your back is. Entonces prestas atención a dónde están tus pies, dónde está tu espalda. You feel where your shoulders are and your face. Sientes dónde están tus hombros, dónde está tu rostro. Making a shape that is basically not sustainable. Y vas a estar haciendo una forma que básicamente no es sostenible. Nothing in nature is stuck. Nada en la naturaleza está atascado. So our stuck shape actually wants to move somewhere. Entonces nuestra forma atascada de hecho quiere moverse en alguna dirección. But we don't know where it wants to move. Pero no sabemos hacia dónde se quiere mover. Because it's not something that we think about. Porque no se trata de algo acerca de lo que pensemos, That we really feel it in our body. sino de algo que realmente sentimos en el cuerpo.
Okay, very good. So now maybe just return to your seat and rest a moment, and I will give the rest of the instruction. Muy bien, entonces ahora puedes volver a tu silla y descansar un momento y voy a dar el resto de la instrucción. So in social presencing theater, the work is mostly from where we are now to what is emerging. Entonces, en el teatro de la presencia social, el trabajo tiene más que nada que ver con dónde estamos ahora y qué es lo que está emergiendo. So, what the sculpture one is, the stock is the embodiment of whatever our situation is. Entonces, la escultura 1, el atascado, es la corporización de la situación que estamos sintiendo. And then once we make it, when in our breakout group, once we show the others, entonces en los grupos de 4 le vamos a mostrar a los demás. We let 1 or 2 words or a short phrase come out of the shape, so the shape could say something. Entonces le vamos a mostrar a los demás esta forma en la que nos sentimos atascados y vamos a dejar que venga una frase que salga de esta forma, que emerja de la forma. So out of my shape, the words are. Entonces, a partir de mi forma, las palabras son. A tiredness sits on my shoulders. Un cansancio se asienta en mis hombros. Now, the next thing I'm going to do is stay with my shape long enough. Entonces, la siguiente cosa que voy a hacer es mantenerme con mi forma lo suficiente. We say we intensify it a little bit. Y la vamos a intensificar un poco. We make it stronger. We make it more vivid. La vamos a hacer más fuerte, la vamos a hacer más vívida. Until the shape begins to move. Hasta que la forma empiece a moverse. We follow the movement. Y vamos a seguir ese movimiento. We don't know where it's going to go. No sabemos hacia dónde se va a dirigir. Once I get into my sculpture 2, y una vez que llego a mi escultura 2, I let some words come out. Dejo que algunas palabras emerjan. Holding something precious. Sosteniendo algo preciado. Then I sit down. Después me siento. And the 2 people in my group. Y las otras personas en mi grupo. They share with me what the journey from 1 to 2 is. What do they experience as the journey from sculpture 1 to sculpture 2? Y las otras personas de mi grupo van a compartir conmigo qué experimentaron en este viaje de la escultura 1 a la escultura 2. So I didn't ask anybody to do this, but Vivi, did anything come to your mind from 1 to 2? Entonces no le pedí a nadie que lo hiciera, pero Vivi, ¿te vino algo en mi pasaje de la escultura 1 a la 2? De algo seco a algo florece. From something dry to something that flowers. Yeah, beautiful. Hermoso. Yeah, Laura, do you want to share one? From 2?
Sí, por ejemplo, puedo compartir de escultura 1 a 2, de abrumado a dando. From overwhelmed to giving. So that's exactly right. That's what we are asking you to do in the breakout group. Then after you make your sculpture 1, you say your word. Entonces, exactamente esto es lo que les estamos invitando a hacer. Hacen la escultura 1 y dicen su palabra. You move to sculpture 2, and again you say some words. Se mueven a la escultura 2 y una vez más dicen algunas palabras. And then the other in your breakout group reflect back from to. What did they experience? What did they feel? From to. Y entonces las personas que están en el grupo pequeño contigo reflejan qué sintieron, qué experimentaron de la escultura 1 a la 2. And then there's a moment you can write it down in your journal, what was said. Entonces puedes escribir en tu diario lo que fue dicho. And if you have time, you can, you might have a little bit of conversation about that, but each person only has 5 minutes. That should be plenty. Entonces pueden anotarlo y si tienen tiempo pueden tener una pequeña conversación al respecto. Cada persona va a tener 5 minutos y eso debería ser más que suficiente. There are enough people in this group that might have done something, either this or something similar, that maybe in your practice group you'll have someone with some experience. Quizás en tu grupo de práctica tengas a alguien que ya haya hecho esto, que tenga experiencia. So, Vivi will put the instructions in the chat if you can't remember what they are. Entonces, vamos a poner las instrucciones en el chat si no recuerdas cuáles eran. I hope that you can remember okay. Y espero que lo puedan recordar bien. Y también existe la posibilidad, si necesitan ayuda, de pedir ayuda y alguno de nosotros que va a estar en la sala grande puede ir a la pieza, al breakout room, a la pieza donde se encuentren. Recuerden, If someone needs extra help, they can ask us and we can go to the breakout room to help. Y recuerden también que se les va a abrir esta ventanita, la Marirro es nuestra técnica hoy día, se le va a abrir la ventanita y tienen que aceptar la flecha azul. So they will accept to go into the breakout room. Yeah, please have fun. Diviértanse. I see. People coming back. ¿Que nos volvieron? Hola. Volvieron de la tribu. Beautiful. Is everybody back, Vivian? Ya están todos de vuelta. Oh, falta la mitad, los people. Half of the people are still coming back. Thinking until the last second. Hola, Lau. So 100 people. Arawana. Thank you, Arawana. It was wonderful. Thank you. Hi. Hi, Arawana. Love Arawana. Ahí ya están volviendo, Mari. Maga, it's wonderful to see you. It's really, really moving for me to see you, Arawana. Oh, I love to be here. Oh, I'm so happy you are here. We haven't seen each other in such a long time. Yeah, and so many things have happened
in this time, yeah. Oh, our world is falling apart. It's been really challenging. So that's why it's great to have you here, Arawana. Well, it's an honor, and I so appreciate Vivi and her team for inviting me. They are great, yeah. Maga, dice que aprecia mucho que haber sido invitada en estos tiempos a este grupo, a este encuentro. What was said, please? Vivi, ¿tú querías decir algo? No, que te iba a no sé si hablar inglés o español. I don't know if talk English or Spanish. Que Maga es parte del grupo de práctica de Chile. So she's presenting Maga as a member of the Chilean practice group. Beautiful. Yeah. Is Jose Tomás still practicing? Yeah, now Tomás todavía está practicando. This time has been more difficult. He has a lot of work and all that. And the virtual thing has been more difficult for him. Yeah. Good. It's good that he has work, right? We are grateful to have work. Yeah. So, queríamos hacer como una cosecha. So we want to harvest now this exercise. Just if anyone would like to say anything about their practice, we have this method with the showing our hand, or you can just indicate somehow, because we have so many squares, we can't see everybody at once, but there's some magical way that... Entonces, si alguien quiere compartir la experiencia que tuvo con el ejercicio, puede levantar la mano, que es la manera que tenemos para poder responder a algunas preguntas que somos tantos hoy. Tenemos a José Francisco. So, José Francisco. Hola, hola a todos, hola Arawana. Hi Arawana. Quisiera, tengo la idea que el foco tiene que ser más entre la escultura 1, el gesto 1, la escultura 1 y el gesto 2, como que hay en el medio cuando reflejamos, cuando espejamos o compartimos con la persona que realiza las esculturas. Tiempo para la traducción. My idea is that the focus has to be put on the movement from sculpture 1 to sculpture 2 when we do this exercise. That's exactly right. It's on the journey, exactly. Perfect. Exactamente es así. Se refiere al viaje, al movimiento, al viaje de movimiento de la 1 a la 2. Está perfecto. It follows this journey which we call the U process of sensing and then letting go of our ideas and then letting something fresh come. Entonces sigue este proceso de la U que tiene que ver con dejar ir, sentir y dejar que lo nuevo aparezca. Gracias. Gracias. Por aquí está también Claudia Serrano. Claudia, ¿quieres hacer una pregunta? Sí. Imaynaya Arawana, Ancha Cusisca Casani, Noga Parlasani Caipi, Bolivia, Cochabamba, Bolivia. Mi pregunta es la siguiente. Cuando tú empiezas, perdón si no me han entendido muchos que he dicho, de hecho que estoy muy feliz de estar aquí y que estoy hablando desde Bolivia. Mi pregunta es, cuando tú haces tu escultura 1 y la sientes y nace el movimiento. So when you start your sculpture 1 and you feel it and movement emerges. Entonces llegas a una escultura 2
en este maravilloso grupo, todas han sido positivas, ¿no? Pero llega a un momento en que puede volver a una escultura igual, estancada, o siempre se da que llegas a una escultura más suelta, más libre, más abierta. So in my group, everybody got to a better sculpture. But my question is there the case that you arrived to a sculpture that is also stuck? Yeah, this is a very, very good question and very important. Esta pregunta es muy buena y muy importante. It is why we never say unstuck. You are not moving from stuck to unstuck. Por eso es que nunca decimos que te estás moviendo de atascado a desatascado. Nunca decimos eso. It's unstuck in that it's moving. Está atascado y luego se mueve. But it could be that your sculpture too just reveals another layer of stuck. Pero podría ser que tu escultura 2 simplemente esté revelando otra capa del atasco. Or like recently I did one in which my sculpture 2, the words that came out had to do with feeling afraid. Recientemente hice un ejercicio en el cual mi escultura 2, las palabras que emergieron, tenían que ver con tener miedo. But this was so important because I wasn't able to access that feeling. Pero esto fue tan importante para mí porque no había sido capaz de acceder a esa sensación, a ese sentir. So we always say that sculpture 2 is moving us forward in terms of what we learn and how we gain more wisdom. Entonces siempre decimos que la escultura 2 nos está haciendo avanzar en términos de lo que vemos y de la sabiduría que ganamos. But it is not necessarily, oh, I feel bad, oh, I feel happy, right? That's not what it is. Pero no es necesariamente me siento mal y después estoy feliz, no se trata de eso. It just helps us get to the next step or the deeper understanding of our situation that can help us move and melt this so that we can move forward. Simplemente nos ayuda a dar el siguiente paso en la comprensión y en ver qué sucede para ver hacia dónde vamos. Thank you for the question. Excellent. Gracias por la pregunta. Excelente. ¿Tenemos tiempo para una más? ¿Julio? ¿Julio Reyes? Ya, muchas gracias. Hola, Arawana, mucho gusto. Quería pedirte una reflexión. Yo soy parte del grupo de Vidi en Santiago de Chile y hemos venido practicando y generalmente tenemos una rutina de 20 minutos, un stack y después una aldea. Okay, y yo lo he vivido so I como... want to ask you because Perdón. I am part of the Chilean practice group and we usually have a dance, a stack and the village. Y yo lo he vivido como una experiencia ritual, And como un ritual sin religión. For me, it's been an experience of a ritual, as a ritual without religion. Y me gustaría pedirte tu comentario sobre eso. So I would like you to comment on this. Are you saying that the order of things, that there's 20-minute dance and then there's village and that they're stuck, that's the ritual? Or are you saying that the practices themselves are the ritual? ¿Estás diciendo, Julio, que ese orden es el ritual o que las prácticas en sí mismas son como un ritual? Sí, que la integración o la concatenación de ciertas prácticas han constituido para mí un ritual. So he says that the way the practices are one after the other have become ritual for him. Yes, this would be true for my experience also, that we begin with some sitting meditation practice, we move to the 20-minute dance, we move to the village, we move to, and then it could be another practice instead of stuck. Sometimes a person will bring an issue and they will ask the group
to do a seed dance or a 4D mapping or something. So it's not always that it's the seed dance. However, Bueno, en mi experiencia también ha sucedido que ha sido de esa manera, porque tenemos sentarnos en meditación por un rato, luego está la danza, la aldea, y luego puede ser otra práctica, o alguien puede traer un tema al grupo. I think that what is difficult for me now is that the village practice is so much about spatial relationships. Y en este momento lo que se presenta para mí como una dificultad es que la práctica de la aldea tiene tanto que ver con las relaciones espaciales. So the practice that the Chilean group is doing with the with Vivi, of moving around with the computer, Yes. I think it's an excellent practice. Entonces creo que la práctica que está haciendo el grupo chileno, que se mueven en torno a la computadora, es una práctica excelente. And there are different ways that each of our groups is working with this idea of the village. Y hay muchas formas en que los grupos están trabajando con la idea de la aldea. But mostly it has to do with moving from personal in the 20-minute dance. Pero la mayoría tiene que ver con un movimiento de lo personal en la danza de los 20 minutos. To the sense of like spacious knowing. Al sentido del conocimiento espacial. And one of the ways that we have been experimenting has been to just let people move around in their room and feel the different spaces. Y una de las maneras en que hemos estado experimentando es dejar que las personas se muevan en sus ambientes, en sus habitaciones y experimenten los espacios. So it's still sitting and standing and walking and turning, but it's in the context of one's own spatial room. Entonces aún se trata de estar sentado o ponerse de pie y caminar, pero en relación al espacio en el que está la persona. The very nice thing about the way you're doing it in Chile is that it's not so spatial, but it's more personal. Lo lindo de la forma en que lo están haciendo ustedes en Chile es que no tiene tanto que ver con el espacio, sino con lo personal. But the relationship between the individual to the expanded spatial social and then into a practical context is a kind of ritual which I also appreciate very much. So I thank you for bringing that up. Y este movimiento de lo individual, de lo personal, a la relación de los espacios en relación a los demás, es el tipo de ritual que aprecio mucho, así que gracias por traerlo aquí. And that is the recommended order for practice groups. Y este es el orden recomendado para los grupos de práctica. Thank you. Gracias. Hay una pregunta de Raúl allí, si quieres Raúl abrir tu micrófono, que es muy interesante. Hola, hola. En el ejercicio yo noté dos cosas. Primero, que muchas veces nuestros cuerpos se mueven hacia estereotipos, posiciones corporales donde nosotros como observadores le asignamos un significado. So what I noticed in this exercise is that sometimes our bodies move into some habitual position, some stereotypes that we apply some meaning to. Pero yo creo que en la transición hay algo que habla en susurros, no en voces grandes, que son los pequeños movimientos que ocurren en la transición. But within the transition, there's something that is speaking in whispers
that and has to do with what happens during the transition. Por ejemplo, manos abiertas y rostro tenso, y que la For frase sea example, confío en la vida. For example, open hands and tense face and the phrase I trust life. Entonces, yo creo que la observación puede ser en el nivel general del fluir, pero en los detalles del cuerpo está muchísimo detalle rico en su minúscula expresión. So in those details, there's a lot of richness in the subtlety of their expression. Perfect. I think the more we do it, the more those whispers come forth. Beautiful description. Es una hermosa descripción. Creo que cuanto más lo hacemos, más aparecen estos susurros. Es una hermosa descripción. Yeah, becomes more and more subtle what we're attending to, both in our own body and in the social body. Y se vuelve más y más sutil, tanto en nuestro propio cuerpo como en el cuerpo social. Beautiful. I know that we're at the end of our time, and I'm sorry if we haven't been able to attend to all of the questions. Sé que estamos llegando al final de nuestro tiempo y lamento no haber podido ocuparme de todas las preguntas. Queríamos invitarlos a hacer un gesto de despedida, un espacio de despedida, con todo esto que nos trajo Arawana. So we invite you all to make a gesture, a farewell gesture, taking all that you, Arawana, brought into the space today. Y en nuestra conversación como grupo latinoamericano, and in our conversation as a Latin American group, queríamos dejarle espacio a la gratitud en el cuerpo. We want to give space to gratitude in our bodies. Entonces, dejarnos un momento de stillness, de presencia, de un momento de silencio. So let's take a moment of stillness and silence. Sentir esta experiencia que acabamos de vivir. To feel the experience we just went through. Y que emerja el gesto que hoy nuestro cuerpo tiene para la gratitud. And then let our body emerge a gesture that the body has for gratitude today. Y podemos abrir nuestros micrófonos y agradecer y despedirnos en nuestro idioma. So we can open the mic. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Arawana, thank you so much. Thank you, Arawana. Gracias. Arawana. Gracias a todo el equipo. Gracias a todo el equipo. Sí. Experiencia. Gracias, comunidad Estuvo latina. grandioso. Gracias. Muy bueno. Maravilloso. Gracias. Gracias. Ay, qué lindo. Claro.
Adiós. Adiós. Bye.